A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a ¿Por qué lo hiciste? Hoy también transmitiendo desde Brava FM 91.5 en Punta del Este, República Oriental del Uruguay, para toda la cadena ECO, 223 emisoras en 16 países. Esto es ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Una producción de la Fundación Códigos. Hoy con noticias muy importantes como siempre, y para ello vamos a los titulares de hoy con Laura Rivero. Un iceberg del tamaño de Trinidad y Tobago se separará pronto de la Antártida. Un gran bloque de hielo se desprenderá de la Antártida y los científicos dicen que será una de las mayores rupturas registradas. Buscando cómo extraer dióxido de carbono del aire. Los científicos están investigando una gama de tecnologías que esperan puedan capturar una gran cantidad de carbono a bajo costo. ¿Iniciar el año contaminando menos con el auto? Te proponemos un decálogo para lograrlo. Cambio climático, efecto invernadero, hoyo en la capa de ozono, son algunos conceptos que cada vez los tenemos más presentes y somos más conscientes que son vitales para el futuro de nuestro planeta. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Un iceberg del tamaño de Trinidad y Tobago se separará pronto de la Antártida. Un gran bloque de hielo se desprenderá de la Antártida y los científicos dicen que será una de las mayores rupturas registradas. Se trata de una barrera de hielo en el oeste de la Antártida. Actualmente está adherido a su bloque madre por 20 kilómetros de hielo, según el equipo de investigación británico del Project Midas. Una vez que se separe, la ruptura producirá un iceberg de alrededor de 5.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de Trinidad y Tobago o el estado de Delaware. Aunque no es la primera vez que en la Antártida se producen icebergs de esa forma, la separación del Larsen C cambiará significativamente el paisaje del continente. Martin O'Leary, un investigador de Midas, le dijo a CNN que un gran iceberg podría hacer que el bloque de hielo restante sea inestable, causando que los niveles del mar suban y hay cambios generalizados en el paisaje antártico. En 2002, la barrera de hielo vecina de Larsen C, Larsen B, se rompió de forma violenta del bloque principal, rompiéndose en millones de pedazos, acelerando una masa de hielo roto en la corriente antártica. Y bien, señoras y señores, una noticia que realmente parecía futurista. Yo había escuchado algo de esto en un gran libro, que lo vamos a estar comentando dentro de unos minutos, pero realmente lo veíamos como algo que podría pasar dentro de unos cuantos años. Y sin embargo, está sucediendo ahora, como todo lo que viene aconteciendo en el mundo. Como pasó también con la ruptura de la placa de Wilkins en el año 2007 y 2008, que se esperaba para dentro de 25 años y sucedió en ese momento. También está aconteciendo hoy que la barrera Larsen C se está rompiendo. Increíble, pero 5.000 kilómetros cuadrados de hielo quedarán flotando en el agua. ¿Qué mensaje nos deja esto? Y bueno, es un mensaje, yo creo que muy gráfico, de la intervención del hombre en la Tierra. Yo todavía pienso cómo puede haber gente que crea que todo esto pertenece a ciclos de la Tierra. ¿Cómo puede haber gente que niegue la relación antropogénica que hay en todo esto? Sin embargo, lo hay. Hay mucha gente que defiende la idea de que esto no tiene nada que ver con el hombre. A veces también pensamos quiénes son esas personas, investigamos y muchas veces
obviamente están ligadas al negocio del petróleo. Pero la realidad es que gráficamente se nos está mostrando una vez más que vamos por un camino equivocado. Estamos corriendo por un camino equivocado. Comentábamos al principio que en un libro, en un muy buen libro, yo escuché hablar de la barrera Larsen-C rompiéndose, pero el libro obviamente es una ficción y hablaba de un tema futuro que podría pasar o no. Sin embargo, ese libro tiene este mensaje, yo diría que hasta profético, de la ruptura de esta plataforma. Este libro, señoras y señores, está hecho por un amigo, pero además una persona conocida por todos ustedes, que es el señor Lucho Avilés, y le vamos a dar paso al señor Lucho Avilés, que está con nosotros aquí, para que nos explique de qué se trata este libro. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Un placer de tenerte aquí en los estudios de Brava FM con toda la audiencia de las 223 emisoras en la cual está saliendo este programa en este momento. Un placer de tenerte a ti. Bueno, muchas gracias, Luis, y para mí es un placer estar en Punta del Este, estar en Brava, estar contigo fundamentalmente. Gracias. Y antes que nada, muy buenas tardes a toda la audiencia. Y bueno, yo no sé, alguien me guió, no sé si Dios o quién, pero cuando escribí el libro el año pasado fue que se editó, pero yo ya venía escribiéndolo un año antes. O sea, es una novela policial, pero inspirada en el cambio climático. Por algo el título del libro es Negro y Rojo. El negro del petróleo versus el rojo de la sangre. Y bueno, al informar acerca de algunos detalles del calentamiento global, expliqué que la barrera Larsen, explico sencillamente al público de qué se trata, ¿no? En primer lugar, la Antártida no es un mar congelado como es el Ártico en el norte. La Antártida es un continente que tiene una gran península, la península antártica, que enfila hacia Argentina y Chile. Y esa península, al este de la península, o sea, para el lado de África, ha creado un glaciar enorme con el paso de los años y los milenios. ¿Cómo se forma ese glaciar? Bueno, con las aguas que bajan o de lluvias o lo que sea, se congelan, se va formando un terreno, diríamos, conformado por hielo que se va penetrando en el mar. La barrera Larsen consistía en 3 partes, o mejor dicho, los geólogos la dividieron en 3 partes. Sí, para darle una denominación, claro, a esa zona. La barrera Larsen A, que era la más próxima al mar, se desintegró en el 95. Así como lo oyen. ¡Bum! Desapareció. La barrera Larsen B, que tenía 2000 años de antigüedad, 200 metros de profundidad, colapsó en el 2002. Rodaron por el Atlántico Sur, o mejor dicho, el océano glacial antártico, pero es el Atlántico Sur. Témpanos del tamaño de la ciudad de Buenos Aires. Y colapsó. Increíble, ¿eh? Que colapsara la barrera Larsen C, la pegada a la península antártica, estaba previsto que fuera para fines de esta centuria. De este siglo. Sí, de este siglo. O sea, se preveía que podía tener colapsos en el 2100, por ahí. En el libro yo digo que empezaba a desintegrarse. Y empezó justamente, se formó ahora una grieta en la barrera Larsen C de kilómetros y kilómetros de extensión, creo que de 2-3 kilómetros de ancho,
cuando se conforma esa grieta con una profundidad que no se puede saber cuál es, esa grieta empieza con el agua de lluvia a desintegrarse cada vez más. O sea, el colapso de parte de la barrera Larsen-C la vamos a asistir sin duda este año, sin ninguna duda este año, dentro de unos meses quizás. Y así va a empezar a desintegrarse esta barrera Larsen-C. Y algunos dirán, ¿en qué me preocupa? El ascenso de los mares no es significativo frente al destrozo de un glaciar tan enorme como constituía la barrera Larsen. Es un indicio, eso sí, es un indicio inequívoco, irreversible y lamentable. Con Lucho Avilés, que una de sus facetas obviamente es la escritura y lo hace muy bien. Este libro, Negro y Rojo, y es una novela policial internacional. exacto, Tiene un gancho tremendo, ojo, tiene ritmo cinematográfico. A mi sobrina y ahijada que está pasándolo conmigo en estos momentos, porque en Uruguay no vino el libro. Las editoriales argentinas están cada día más desastrosas. Varias personas me han preguntado por el libro para comprarlo, pero todavía no está en Uruguay, así bueno, que... yo le traje el libro a mi sobrina y ahijada, que es fiscal penal de Montevideo. La vi con el libro en la mano. Bueno, y está enganchadísima con el libro, porque es un libro que si lo empezás a leer y estás concentrado, no parás. Y en el cual aprovecho para intercalar información sobre el cambio climático, informaciones todas ciertas, algunas que deben despertar asombro en el lector, porque no son imaginables, pero son todas absolutamente ciertas. Todo, inclusive las composiciones del lugar son ciertas. Sí, Recuerdo bien todo el estudio que hiciste de los lugares donde se desarrollaba cada escena para que todo lo que está mencionado realmente exista. Es absolutamente cierto, todas las ciudades, hoteles, salones, restaurantes, lugares, calles que se mencionan de todas las ciudades donde transcurre la acción del libro, son absolutamente ciertas, ¿no? Comienza en Miami, Miami, París, Ciudad del Cabo, Helsinki, Buenos Aires, Punta del Este, Lagos, la ex capital de Nigeria, Belgrado, transcurre en tantos lados. Un libro al estilo de James Bond, ¿no? Conociendo el mundo, lugares maravillosos y a su vez con el peligro que lo rodea. Sí, y además con sicarios decididamente profesionales, ¿no? Que quizás habría que contratarlos para eliminar algunos de los que perjudican a nuestros queridos países de América del Sur. Así es. Bueno, un placer de haberte tenido acá, Lucho Avilés. Recomendamos a toda la gente entonces este libro. Obviamente todavía no está aquí en Uruguay, bueno, esperamos que pronto sí lo esté. Y realmente un libro entretenido, muy valioso, sobre todo por la información que hay, y un libro que ayuda a despertar conciencia, que es lo que nuestra Fundación Códigos está buscando continuamente. Gracias, Lucho Avilés, por estar aquí en Brava FM para toda la cadena ECO. Gracias, mi querido Luis, y mi solidaridad hacia toda la población de Volcán, pequeño pueblo de Jujuy que tuve el gusto de conocer hace muchos años y que desapareció bajo una luz de roca y barro como muestra de tantos sorpresivos inconvenientes que está sufriendo el planeta por culpa del cambio climático. Y por culpa, obviamente, del hombre, y atrás de eso, la codicia. Gracias, exacto. Luchito. Bien, gracias. Y vamos ahora con Laura Rivero al desarrollo de la segunda noticia de hoy. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Buscando cómo extraer dióxido de carbono del aire. Los científicos están investigando una gama de tecnologías
que esperan puedan capturar una gran cantidad de carbono a bajo costo. Naciones de todo el mundo han acordado limitar las emisiones de dióxido de carbono con la esperanza de evitar que el calentamiento global sobrepase los 2 grados Celsius para el 2100. Los investigadores reconocen que todavía tienen que inventar una tecnología verdaderamente rentable, escalable y sostenible que pueda eliminar la cantidad necesaria de dióxido de carbono, pero sostienen que el mundo debe seguir examinando las opciones. La superficie de la Tierra elimina naturalmente el dióxido de carbono de la atmósfera a través de la descomposición química de las rocas, pero el fenómeno ocurre lentamente. Los científicos han propuesto acelerar este proceso, que se llama meteorización, con la intervención del hombre. Moler las rocas de silicato y reducirlas a pequeñas bolitas o granos de arena aceleraría la meteorización natural, ya que aumenta la cantidad de superficie de roca disponible para reaccionar. Además de la captura de dióxido de carbono, las rocas ocasionadas liberarían nutrientes valiosos como el fósforo y el potasio en el suelo, lo que ayudaría a los cultivos a crecer. Una técnica diferente de emisiones negativas se aprovecharía de las grandes diferencias de temperatura del océano, la conversión de energía térmica del océano. En este enfoque, el agua fría es bombeada desde la profundidad del océano hasta la superficie más caliente. La diferencia de temperatura se utiliza para generar electricidad. Los investigadores ya han demostrado la técnica a pequeña escala. Una de las tecnologías de emisiones negativas más desarrolladas se conoce como bioenergía con captura y almacenamiento de carbono. El proceso implica el crecimiento de árboles y plantas como el pasto varilla, que absorben el dióxido de carbono a medida que crecen, quemándolos para obtener energía en las centrales eléctricas y luego capturando y almacenando el dióxido de carbono, liberando durante la quema. Existen otras estrategias de emisiones negativas. Las principales son las que han recibido más atención, como la captura directa del dióxido de carbono desde el aire con grandes paneles recubiertos con químicos y la restauración de bosques para que más árboles puedan absorberlo. Los expertos dicen que más dinero e investigación deben ir hacia la búsqueda de una amplia gama de tecnologías y determinar las mejores opciones. Y dicen que el trabajo tiene que comenzar a suceder ahora. Si el mundo quiere usar las tecnologías de emisiones negativas para reducir significativamente las emisiones de carbono hacia la última parte de este siglo, estas deben empezar a ser implementadas en 2020 o 2030. Amigas y amigos, como siempre, el hombre tratando de remendar los grandes errores que se han cometido en la antigüedad, una antigüedad no muy lejana, obviamente estamos hablando de apenas un siglo del desarrollo industrial del planeta. La noticia habla de cómo mejorar, de alguna manera, toda la contaminación atmosférica que hemos hecho y también en la tierra y en el mar, porque obviamente todo lo que sube, baja. Y si emitimos 40.000 millones de toneladas de CO2 al año, parte de esos 40.000 millones de toneladas de gas van a volver a bajar. Y obviamente una parte cae en la tierra y otra parte cae en el mar. Y de esta manera conseguimos la acidificación de los mares, uno de los problemas más grandes que está habiendo hoy en el planeta y que está en aumento. También ese mismo problema en la tierra está ocasionando serios y graves trastornos, sobre todo en los insectos. Y sospechamos que tiene mucho que ver con la desaparición de los polinizadores, algo que también está sucediendo ya hace 8 años y los científicos todavía no han podido encontrar una respuesta. Y esto significa que tarde o temprano, señoras y señores, el último polinizador caerá a tierra y vendrá un gran hambre en la misma. Grandes problemas a solucionar y la noticia nos habla de distintos sistemas para paliar esta situación. Pero vamos a hacer un ejemplo simple. Supongamos que alguien abre una canilla de un apartamento, de una casa, la deja abierta y esa agua empieza a inundar todo el apartamento. ¿Cuál es la solución? Obviamente cerrar la canilla. Pero ¿qué pasa si la persona, en vez de cerrar la canilla, trata de evacuar el agua o de sacarla con un balde? Simplemente no está solucionando el problema de raíz.
Está sucediendo lo mismo con lo que presenta esta noticia. Están buscando sacar el agua en cubos cuando lo que hay que hacer es cerrar la canilla. Si seguimos emitiendo miles de millones de toneladas de CO2 y queremos de alguna manera con un cubo sacarlas, vamos a seguir con el problema, vamos a gastar mucho dinero y realmente el problema continuará hasta que haga estragos en este sistema de vida, en estos complejísimos sistemas de vida que hay en este planeta. Nosotros somos de la idea de cortar el problema de raíz. La Fundación Códigos desde el año 2008 está proponiendo el corte con la tecnología que emite más gases, que es la tecnología de los automóviles, que son los motores de combustión interna. De nada sirve seguir con miles de millones de toneladas de gas emitidas por estos caños de escape, aunque tuviéramos la tecnología para alivianar un poco el CO2 a la atmósfera. Nosotros entendemos que tenemos que cerrar la canilla. Cerrar el grifo significa cambiar esta tecnología por una tecnología limpia, que no emita gases y que tampoco consuma oxígeno, como lo están haciendo estos motores. Son dos problemas que generan este tipo de motores. Por un lado, consumen gran cantidad de aire, en ese aire va oxígeno que se quema con fuego, y por otro lado, emite grandes cantidades de basura en forma de gas. Dos problemas que se pueden eliminar cerrando el grifo, y cerrar el grifo para nosotros es cambiar la tecnología. Lo que sucede con estas cosas, señoras y señores, es que detrás del cambio climático siempre está la codicia. Desarrollo de la tercera noticia de hoy. Adelante, Laura. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. ¿Iniciar el año contaminando menos con el auto? Te proponemos un decálogo para lograrlo. Cambio climático, efecto invernadero, hoyo en la capa de ozono, son algunos conceptos que cada vez los tenemos más presentes y somos más conscientes que son vitales para el futuro de nuestro planeta. Muchas veces nos preguntamos qué podemos hacer para atenuarlos. Una cuestión que puede ayudar a la salud de nuestro planeta. Contaminar menos con nuestro vehículo. Algo muy importante, el contaminar menos con el coche mediante una conducción eficiente va de la mano con un sustancial ahorro económico. De lo que se trata es de emitir menos gases contaminantes a la atmósfera. He aquí algunas recomendaciones. Revisa la presión de las llantas. Debe ser la adecuada según la carga y especificaciones del vehículo. Utiliza de forma correcta el aire acondicionado. No lo enciendas si no hace calor. El consumo de gasolina aumenta de forma considerable. Sustituye el filtro de aire cada que te lo indique el manual del propietario. Con ello el motor recibe la cantidad de aire adecuada. Revisar los sistemas de inyección, ya que al estar limpios la contaminación será menor. Las bujías y sus cables deben estar en óptimas condiciones. Con ello mejorarás la combustión. Usa el aceite apropiado para tu vehículo. Con ello el motor tendrá un mejor funcionamiento y alargará su vida. Verifica que el sistema de escape de tu auto no tenga fugas. Circular a una velocidad constante, siempre que respetes los límites de velocidad. Apaga el motor en los embotellamientos. Si llevas 10 minutos parado en el mismo lugar, el motor seguirá consumiendo gasolina y contaminando. Evita el exceso de equipaje. No lo sobrecargues, ya que haremos que nuestro coche necesite realizar un mayor esfuerzo y por lo tanto el consumo de gasolina se incrementará. Señoras y señores, una noticia yo llamaría intermedia. Mientras nos deshacemos de esta plaga, y lo digo bien plaga porque realmente los automóviles con este tipo de motores son una plaga. Mientras nos deshacemos, decíamos, de esta plaga, una solución intermedia es tratar de contaminar lo menos posible, sabiendo conducir y sabiendo tratar al vehículo de la mejor manera. La noticia da varios puntos interesantísimos que tenemos que tener en cuenta para contaminar menos. Pero además de todos estos puntos que la noticia habla, yo creo que una solución intermedia que puede favorecer muchísimo a los ecosistemas en todo el mundo es el hidrógeno para automóviles, pero no hidrógeno envasado como se ha intentado en los años 90, que nos vendan el hidrógeno
a un precio obviamente más caro que el combustible fósil porque es ecológico, y de esta manera seguir favoreciendo una industria que solo piensa en mantener estos motores de combustión para seguir ganando dinero. Sino el hidrógeno que se puede producir en el mismo vehículo con un pequeño reactor que realmente con una gotita de agua puede hacer que un vehículo circule varios kilómetros, algo que no tiene ningún peligro porque se va generando el hidrógeno a través de microgotitas de agua y ese gas va pasando al motor, ayudando a que el motor consuma mucho menos combustible. Esto es una solución que nosotros vemos intermedia y viable, que ya está funcionando en muchos países y que sería este paso intermedio que tenemos que hacer porque desgraciadamente los vehículos eléctricos todavía van a demorar. Y van a demorar, vamos a explicar el por qué. Tenemos que entender que las automotrices, las que fabrican automóviles, obviamente tienen intereses del petróleo detrás. Entonces hay muy pocas fábricas de automóviles eléctricos que están desligadas de los intereses del petróleo, y es por eso que hoy por hoy los autos eléctricos son caros, es por eso que no hay muchos, y es por eso que todas las fábricas hablan del auto eléctrico y lo muestran como algo futurista, como un concepto, y no como algo real que ya lo podríamos tener hoy. En vista de esto, pensamos que el auto eléctrico en esta zona, por lo menos en Sudamérica y en algunos países subdesarrollados, va a demorar por lo menos hasta el año 2030 en llegar a ocupar una población automotora con un porcentaje aceptable como para poder empezar a mitigar los efectos no solo del CO2, sino también del consumo de oxígeno de los motores de combustión. Por eso pensamos que una solución intermedia es esta, porque evitamos el CO2, podemos eliminar el 97% del CO2 utilizando hidrógeno junto o en conjunto con el combustible fósil, y también tenemos una pequeña parte del consumo de oxígeno porque la descomposición del agua también libera oxígeno y en vez de tomarlo del aire lo podría estar tomando del agua, algo que reduce muchísimo también la contaminación. Estamos hablando, señoras y señores, de que un vehículo con 1 litro de agua combinado con el combustible puede andar 1000 kilómetros. Es una forma, como decíamos, intermedia de ayudar al planeta. ¿Consumiríamos oxígeno? Sí, pero menos, por lo menos un 10% menos. Y casi no emitiríamos gases porque estaríamos hablando de un 97% de reducción de los gases nocivos como es el CO2 y el azufre. Una solución que creo que es más viable, una solución que al usuario también le haría ahorrar aproximadamente un 30% de gasto de combustible y que la Fundación Códigos está trabajando para traer a varios países de Latinoamérica. Y bien, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer, como siempre, al doctor Damián Rosenberg, especializado en medicina nutrigenómica y reconocido por la Universidad de Granada. Consultorio del doctor Damián Rosenberg, medicina de calidad de vida. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para retransmitir ¿Por qué lo hiciste? En 223 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de las mismas que nos permiten llegar a vos. Y por supuesto agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.